En la fiesta familiar, mi hija gritó: «Los 2.5 millones son solo para tu hermano. Tú no vales nada». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Mercedes Rodríguez, tengo 74 años, y esa noche en Madrid comprendí que había criado a 3 serpientes en lugar de hijos. La sala de estar de Diego brillaba bajo las luces de araña que yo ayudé a apagar cuando él aún vivía en un estudio de Vallecas. Los muebles de cuero italiano, el televisor de pantalla gigante, las cortinas de seda que costaron más que mi pensión de 6 meses. Todo pagado con mi dinero. El dinero que gané limpiando casas de ricos en Las Rosas durante 30 años, arrodillándome en suelos de mármol hasta que mis rodillas crujían como madera vieja. Ahí estaba yo, sentada en una esquina cerca del baño, vestida con mi único vestido bueno, el crema con florecitas azules que había guardado para ocasiones especiales durante 5 años, viendo cómo mis 3 hijos celebraban el cumpleaños de mi nieta Sofía, sin incluirme en las conversaciones, como si fuera un mueble más, como si fuera una carga que toleraban por compromiso. Diego, mi hijo mayor, paseaba por su salón como un pavo real, presumiendo ante los invitados sobre su nueva empresa de construcción, la misma empresa que financié vaciando mi cuenta de ahorros hace 2 años, cuando me juró por la memoria de su padre que me devolvería cada euro con intereses. Los únicos intereses que vi fueron los que él mostró por mi dinero. Carmen, mi hija del medio, me había saludado con un beso frío en la mejilla, de esos que se dan por obligación social, mientras revisaba su teléfono móvil como si esperara algo más importante que la presencia de la mujer que la parió. Llevaba un vestido negro que costaba más que mi renta mensual, pagado, según supe después, con el préstamo que le hice para una emergencia médica, que resultó ser cirugía estética. Y Lucía, mi bebé, mi última hija, la que me pidió llorando que le comprara su primer coche, porque todos sus amigos tenían uno, ahora me miraba con el desprecio reservado para los pobres que se atreven a respirar el mismo aire que los exitosos. Los nietos corrían entre los adultos, sus risas llenando el espacio mientras yo permanecía invisible en mi rincón. Sofía, la cumpleañera, llevaba un vestido de princesa que yo le había regalado, aunque ninguno de mis hijos se había molestado en mencionarlo cuando ella preguntó quién se lo había dado. Apareció por arte de magia, había dicho Carmen con una sonrisa fría. La mesa rebosaba de manjares: jamón ibérico, quesos manchegos, mariscos traídos directamente de Galicia, vinos de Rioja que costaban más que mi pensión semanal. Todo dispuesto con elegancia para impresionar a los vecinos y amigos que mis hijos habían invitado para mostrar su nueva prosperidad, la prosperidad que construyeron sobre mis huesos doblados y mis manos agrietadas. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas en plata, recuerdos de vacaciones familiares a las que yo nunca fui invitada, graduaciones universitarias que pagué vendiendo las joyas que mi difunto esposo me había regalado, bodas donde me sentaron en la mesa del fondo junto a los parientes lejanos que nadie quería cerca de la mesa principal. El aroma del cordero asado se mezclaba con el perfume caro de las mujeres presentes, creando una atmósfera de abundancia que contrastaba dolorosamente con la realidad de mi nevera vacía en el pequeño piso de Carabanchel, donde vivía sola desde que vendí la casa familiar para financiar los proyectos de mis hijos. Recordé vívidamente aquel día, hace 3 años, cuando Diego llegó a mi puerta con lágrimas en los ojos y un folder lleno de papeles. «Mamá, si no me ayudas, voy a perder todo. La empresa, la casa, el futuro de tus nietos. Solo necesito que vendas la casa y me prestes el dinero. Te prometo que en 2 años te compro una casa mejor». Yo, como la tonta que fui, firmé sin leer. Vendí la casa donde había vivido 40 años, donde crié a mis hijos como madre soltera después de que mi esposo muriera en un accidente de tráfico cuando Lucía tenía apenas 2 años. La casa donde cada esquina guardaba recuerdos de noches en vela cuando tenían fiebre, de cenas hechas con sobras cuando el dinero no alcanzaba,
de cumpleaños celebrados con tortas caseras porque no podía permitirme pastelerías caras. 2 años después, seguía esperando esa casa mejor. Lo que recibí fue un estudio de 50 metros cuadrados, donde apenas cabía mi cama, y la mesa de la cocina que había pertenecido a mi madre. Pero esa noche en casa de Diego, mientras observaba cómo mis hijos brindaban por su éxito sin mencionar mi nombre, algo comenzó a despertar en mi pecho, una rabia fría que había estado durmiendo bajo décadas de sacrificio y obediencia maternal. Lucía se acercó al centro de la sala, tambaleándose ligeramente por el vino. Sus mejillas sonrosadas por el alcohol y la emoción. Llevaba tacones que hacían clic contra el suelo de parquet como martillazos contra mi corazón. Su vestido rojo era de diseñador. Lo reconocí porque había visto uno igual en el escaparate de una boutique de la Gran Vía. Probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. «Atención todos», gritó, golpeando su copa con una cucharilla de plata hasta que el cristal tintineó como campanas funerarias. «Quiero hacer un anuncio importante». El silencio se hizo pesado. Los invitados la miraron con esa expectación nerviosa que surge cuando alguien está claramente borracho y a punto de decir algo que será imposible de olvidar. Como todos saben, nuestro abuelo nos dejó una herencia considerable cuando murió el año pasado. 2,5 millones de euros que han estado en un fideicomiso mientras decidíamos qué hacer con ellos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi padre había muerto sin decirme nada sobre ninguna herencia. Los trámites legales habían sido manejados completamente por Diego, quien me aseguró que no había nada de valor en los papeles del abuelo. Bueno, pues ya decidimos. Todo el dinero va para Diego, porque él es el único que ha hecho algo de valor con su vida. El único que realmente merece llamarse descendiente del abuelo González. Sus ojos se posaron en mí con una frialdad que me heló la sangre. Y para que quede claro para todos los presentes, especialmente para ella, me señaló con el dedo como si fuera una desconocida molesta. Mamá no recibe ni un céntimo, porque después de todos estos años de mantenerla, de aguantar sus dramas, de fingir que nos importa, ya es hora de ser honestos. Ella no vale nada. El mundo se detuvo. Los murmullos cesaron. Alguien tosió incómodo. Escuché el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, el mismo que les había regalado cuando se casaron, comprado con el dinero que ahorré trabajando turnos dobles en la casa de los Mendoza. Carmen aplaudió lentamente, una sonrisa cruel adornando sus labios pintados de rojo sangre. Por fin alguien lo dice. Estoy harta de fingir que nos debe algo. Ya hizo su trabajo de madre. Ahora que se las arregle sola. Mateo, mi primogénito, el que me prometió cuidarme cuando yo fuera vieja, se levantó también. Por un momento pensé que iba a defenderme. En cambio, levantó su copa. Brindo por la honestidad. Era hora de dejar las cosas claras. Sentí que algo se desplomaba dentro de mí, como una casa antigua que finalmente cede ante el peso de demasiados años de negligencia. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y tuve que aferrarme al borde de la silla para no caerme. Una de las invitadas, una mujer rubia que no conocía, susurró lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Ya era hora que alguien se lo dijera. Mi suegra es igual, siempre pidiendo atención. Las risas que siguieron fueron como dagas clavándose una tras otra en lo que quedaba de mi dignidad. Mis propios hijos habían convertido mi humillación en entretenimiento público, en el chiste de la noche que sus amigos recordarían durante años. Me levanté en silencio. Tomé mi bolso de charol gastado, el mismo que llevaba a misa todos los domingos durante 20 años, y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si necesitaba que me llevaran a casa. Nadie pareció notar que la mujer que había sacrificado su juventud, su salud y sus sueños por ellos, estaba desapareciendo de sus vidas. En el ascensor, mientras los números descendían lentamente hacia la planta baja, cerré los ojos y respiré profundo. El aroma a cordero asado aún se aferraba a mi ropa como un recordatorio cruel de la abundancia de la que había sido excluida. Pero había algo más. Algo que comenzaba a crecer en mi pecho como una semilla en tierra fértil. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Por primera vez en décadas, veía a mis hijos exactamente como eran, no los niños adorables que había criado con amor infinito,
sino adultos calculadores que habían aprendido a verme como un recurso a explotar, en lugar de una madre a honrar. Esa noche, cuando llegué a mi pequeño piso y me senté en la única silla que tenía, supe que algo fundamental había cambiado. El dolor seguía ahí, punzante y profundo, pero ya no era el dolor de la sorpresa. Era el dolor del reconocimiento, de finalmente entender una verdad que había estado negando durante años. Mis hijos no me amaban. Quizás nunca me habían amado realmente. Para ellos, yo era una obligación, una carga, una fuente de recursos que había dejado de ser útil ahora que habían establecido sus propias vidas y ya no necesitaban mis sacrificios. Pero si ellos habían decidido que yo no valía nada, tal vez era hora de demostrarles cuánto valía realmente la nada que pensaban que era. Llegué a casa esa noche con el sabor amargo de la humillación pegado al paladar como miel rancia. El taxi me había costado 8 euros que no tenía, pero caminar desde Pozuelo hasta Carabanchel con estos zapatos prestados habría sido imposible. Los había tomado del armario de mi difunta hermana Elena, porque los míos se habían roto la semana anterior, y no tenía dinero para comprar otros. Mi piso olía a soledad y a gas. Siempre a gas, porque la cocina tenía una fuga que el casero se negaba a reparar. Para lo que pagas de alquiler, Mercedes, tendrías que estar agradecida de tener techo, me había dicho la última vez que me atreví a quejarme. 500 euros mensuales por 50 metros cuadrados, donde la humedad dibujaba mapas de países inexistentes en las paredes. Me senté en la única silla que tenía. Las otras las había vendido el año pasado cuando Carmen me pidió dinero para el depósito de su nuevo piso en Chamberí. Y abrí la caja de galletas donde guardaba las fotos que mis hijos ya no querían ver. Ahí estaba Diego con 3 años, llorando en mis brazos después de caerse de la bicicleta que le compré trabajando turnos extra en casa de los Herrera. Tenía fiebre alta y yo me pasé toda la noche aplicándole paños fríos en la frente, cantándole las canciones que mi madre me cantaba a mí. En la foto, sus bracitos me rodeaban el cuello como si yo fuera lo único seguro en el mundo. ¿Cuándo dejé de ser su refugio para convertirme en su cajero automático? Recordé vívidamente aquel día de 1987 cuando Diego llegó a casa sangrando de la nariz, porque unos niños mayores lo habían golpeado en el colegio. Me encontró fregando el suelo de la cocina después de 12 horas limpiando la mansión de los Vázquez en La Moraleja. «Mamá, duele mucho», sollozó, su carita hinchada y sus ojos azules empañados por las lágrimas. Lo abracé con mis manos, aún oliendo a lejía y detergente. Manché su uniforme escolar con la suciedad del trabajo que odiaba, pero que necesitaba para mantenerlos alimentados. Le preparé chocolate caliente con los últimos polvos que quedaban en la despensa y le conté historias de caballeros valientes hasta que se durmió en mi regazo. Esa misma noche, después de acostarlo, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada cosiendo el uniforme que había rasgado en la pelea, porque comprar uno nuevo significaría no comer carne durante 2 semanas. ¿En qué momento el niño que se dormía en mis brazos se transformó en el hombre que esa noche me había mirado con desprecio? Saqué otra foto. Carmen con 18 años, radiante en su vestido de graduación. El vestido que cosí yo misma trabajando de madrugada durante un mes, copiando un diseño que había visto en una revista que alguien había dejado olvidada en casa de los Mendoza. Cada puntada había sido una promesa de que mi hija tendría algo bonito para su día especial, algo de lo que estar orgullosa. En la foto, Carmen me abraza con lágrimas de felicidad en los ojos. Había conseguido una beca para estudiar enfermería en la Universidad Complutense, algo que yo celebré como si hubiera ganado la lotería. Durante 3 años, trabajé turnos dobles para enviarle dinero extra, para que pudiera comer algo mejor que pasta con tomate, para que pudiera salir con sus compañeras de vez en cuando, sin sentirse como la pobre del grupo. Cada mes le mandaba 200 euros que yo no tenía, dinero que sacaba vendiendo cosas, haciendo trabajos extra los fines de semana, saltándome comidas para que ella pudiera vivir con dignidad en la residencia estudiantil. Cuando se graduó, me prometió que me cuidaría cuando fuera vieja. «Mamá, tú eres mi heroína. Cuando sea enfermera y gane bien, te voy a dar todo lo que te mereces. Te lo prometo». Pero Carmen nunca se hizo enfermera. Conoció a Alejandro en su último año de carrera,
un chico de familia acomodada de Salamanca cuyos padres veían mi existencia como una mancha en su árbol genealógico. Se casó con él y abandonó los estudios para dedicarse a ser la esposa perfecta, como ella misma se definía con orgullo. Cuando Alejandro perdió su trabajo en el banco hace 5 años, Carmen vino a pedirme dinero para mantener su estilo de vida. Solo hasta que Alejandro encuentre algo mejor, mamá. No podemos bajar el nivel. Los niños van a colegios privados. Tenemos gastos que tú no entiendes. Le di mis ahorros. 15.000 euros que había juntado centavo a centavo durante 10 años, guardados para emergencias médicas o para arreglar las goteras que aparecían cada invierno en mi techo. Se los di porque creí en sus lágrimas, porque pensé que una madre que no ayuda a su hija en apuros no merece llamarse madre. Nunca me devolvió ni un euro, pero sí me devolvió el desprecio, las llamadas cortantes cuando le recordaba tímidamente la deuda, las excusas elaboradas sobre gastos inesperados que siempre impedían que pudiera pagarme. La foto de Lucía me hizo sonreír amargamente. Mi bebé con 5 años, disfrazada de gitana para el festival del colegio. Yo había trabajado durante semanas en ese traje, bordando flores a mano en la falda porque no podía permitirme comprar uno hecho. Cada puntada había sido un acto de amor, cada lentejuela cosida mientras ella dormía, una promesa silenciosa de que mi hija sería la más bonita del espectáculo. En la foto, Lucía me besa la mejilla con esos labios pequeños que siempre sabían a caramelos de fresa. Sus ojitos brillaban de emoción porque iba a bailar para toda la escuela. Esa misma noche, después del festival, me había abrazado fuerte y me había susurrado al oído: «Mamá, cuando sea grande, voy a cuidarte mucho. Vamos a vivir juntas en una casa grande con jardín». 20 años después, Lucía me llamó desde Barcelona, donde vivía con su novio catalán. «Mamá, necesito que me hagas un favor urgente. Miguel y yo queremos abrir un restaurante, pero necesitamos 50.000 euros para la entrada. ¿Podrías hipotecar tu piso? Solo sería por 2 años, máximo 3. Hipotecar mi piso, mi último refugio, el único lugar en el mundo donde podía cerrar la puerta y ser yo misma sin fingir fortaleza para nadie. Lucía, hija, no tengo 50.000 euros. Mi piso vale menos que eso, y además es lo único que me queda. Mamá, esta es nuestra oportunidad. Miguel tiene contactos, el negocio va a funcionar. Te prometo que en 3 años tendrás tu propio apartamento en la playa». Su voz había adquirido ese tono agudo de impaciencia que usaba cuando era niña y no conseguía lo que quería inmediatamente. Además, ¿para qué necesitas tanto espacio? Estás sola. Con lo que ganes de alquiler del piso hipotecado podrías vivir en una residencia muy cómoda. Una residencia. Esa palabra sonaba como sentencia de muerte. Lugares donde los viejos van a esperar el final rodeados de otros viejos, donde las visitas familiares se vuelven obligaciones mensuales que se cumplen con prisa y alivio cuando terminan. No puedo hacer eso, Lucía. Lo siento. El silencio al otro lado del teléfono fue largo y pesado. Cuando ella volvió a hablar, su voz era tan fría que me dolió físicamente. «Está bien, mamá. Ya entendí. Nunca creíste en mis sueños. Siempre fuiste egoísta. Egoísta». La palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Yo, que había trabajado hasta sangrar los dedos para que ella pudiera estudiar en el Colegio San Patricio, cuando todos mis vecinos mandaban a sus hijos a la escuela pública. Yo, que me vestía con ropa de segunda mano para que ella pudiera estrenar vestidos en cada cumpleaños. Yo, que renuncié a tener pareja durante 15 años porque todos mis pretendientes huían cuando descubrían que venía con 3 hijos de equipaje. Egoísta. Esa noche, sentada en mi cocina con las fotos esparcidas sobre la mesa como cartas de un tarot cruel, comencé a recordar con claridad dolorosa cada sacrificio que había hecho, cada no que me había dicho a mí misma para poder decirles sí a ellos. Recordé las Navidades donde yo comía lentejas para que ellos pudieran tener pavo. Los veranos donde yo me quedaba en Madrid asfixiándome de calor mientras ellos iban a la playa con el dinero que yo les daba para que los niños conocieran el mar. Las enfermedades que ignoré para no gastar en médicos privados, porque ese dinero era mejor invertido en sus necesidades. Recordé especialmente aquella Nochebuena de 1995,
cuando Carmen tenía 15 años, y me pidió llorando unos zapatos Prada que había visto en el Corte Inglés. Mamá, todas mis amigas los tienen. Si no me los compras, no podré ir a la fiesta de Año Nuevo. Me van a rechazar. Vendí mi alianza de boda para comprarle esos zapatos. La alianza que mi esposo me había puesto en el dedo 25 años antes, prometiéndome amor eterno. La llevé a una casa de empeños en Lavapiés, donde me dieron 300 euros por el oro, que había sido testigo de mis votos matrimoniales. Carmen usó los zapatos exactamente una vez. Los encontré meses después en el fondo de su armario, cubiertos de polvo y olvido. Pero lo que más me dolía no eran los zapatos desperdiciados. Era el recuerdo de su cara cuando se los di. No vi gratitud, vi satisfacción, como si fuera natural que yo me despojara de mis posesiones más preciadas para satisfacer sus caprichos. Esa misma expresión la había visto esa noche en la fiesta, cuando me humilló delante de extraños. La expresión de alguien que finalmente había encontrado el valor para decir en voz alta lo que había pensado durante años. En el silencio de mi cocina, rodeada por las fotos de niños que ya no existían, porque los adultos en los que se habían convertido eran desconocidos crueles que compartían sus caras. Tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué en el cajón donde guardaba papeles importantes y saqué un sobre que había estado allí durante meses sin abrir. Lo había recibido del notario de mi padre después de su funeral, pero Diego me había asegurado que eran solo formalidades legales sin valor. Con manos temblorosas, rompí el sello y leí las primeras líneas. Mi mundo se tambaleó nuevamente, pero esta vez no de dolor, esta vez de comprensión. El documento temblaba en mis manos como una hoja seca al viento. Las palabras se difuminaban por las lágrimas que no podía contener, pero lo que leía era tan claro que parecía estar escrito con fuego sobre el papel. Testamento de Gonzalo Rodríguez García. Dejo en herencia a mi hija Mercedes Rodríguez López la cantidad de 2.500.000 euros depositados en el Banco Santander Central, sucursal de la Gran Vía, bajo el número de cuenta que figura en el anexo adjunto. 2,5 millones. La misma cantidad que Lucía había anunciado esa noche. La misma herencia que mis hijos habían decidido repartirse sin consultarme, creyendo que yo no sabía nada. La herencia que Diego había escondido durante un año entero, falsificando documentos, manipulando trámites legales, robándome lo que mi padre había querido dejarme. Me levanté tan bruscamente que la silla se volcó contra el suelo de baldosas agrietadas. El sonido resonó en el silencio de mi cocina como un disparo, pero no me molesté en levantarla. Caminé hasta el pequeño espejo que colgaba junto a la puerta, el mismo donde me había mirado cada mañana durante 3 años, preparándome para otro día de invisibilidad y desprecio. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, el cabello gris despeinado, las mejillas hundidas de alguien que había estado comiendo una sola vez al día durante meses. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban la historia de demasiadas noches sin dormir, preocupándome por hijos que habían aprendido a verme como un estorbo. Pero había algo diferente en esos ojos, una chispa que había estado apagada durante años, enterrada bajo capas de resignación y sacrificio. Era rabia, sí, pero era algo más. Era el despertar de una mujer que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira. Volví a leer el documento, esta vez concentrándome en cada línea, cada cláusula legal. Mi padre había sido específico. El dinero era solo para mí, en reconocimiento a una vida de sacrificio y entrega que merece ser recompensada. Había incluido también una carta personal, escrita con su letra temblorosa de anciano, pero con palabras firmes como rocas. Mercedes, hija mía, sé que tus hijos no te valoran como deberían. He visto cómo te tratan cuando vienen a visitarme, cómo hablan de ti como si fueras una carga. Por eso he decidido que este dinero sea solo tuyo. No se lo digas a nadie hasta que yo muera, y cuando llegue ese momento, úsalo para vivir con la dignidad que siempre te negaste a ti misma por dársela a ellos. Las lágrimas caían sobre el papel, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de saber que al menos una persona en el mundo había visto mi valor cuando yo misma había dejado de verlo. Mi padre había muerto en enero,
Estábamos en septiembre. Durante 8 meses, Diego había manejado todos los trámites legales. Me había asegurado que él se encargaba de todo, para que yo no tuviera que preocuparme por asuntos complicados. Durante 8 meses, había estado robándome. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos como una campana de alarma. El nombre de Carmen apareció en la pantalla. Dudé si contestar, pero algo me dijo que necesitaba escuchar lo que tenía que decirme. Mamá. Su voz sonaba forzadamente dulce, como miel envenenada. Espero que no te hayas molestado por lo de esta noche. Ya sabes cómo se pone Lucía cuando bebe. No hablaba en serio. Mentira. Todo en el tono de Lucía esa noche había sido deliberado, calculado, verdadero. Las palabras que había pronunciado habían estado gestándose durante años en su corazón. Carmen, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. ¿Tú sabías de la herencia del abuelo? Un silencio largo al otro lado de la línea. Demasiado largo para ser inocente. ¿Qué herencia, mamá? El abuelo no tenía dinero, solo deudas y papeles viejos. Los 2,5 millones que Diego va a recibir, esa herencia. Otra pausa. Pude escuchar a Alejandro hablando de fondo, pero Carmen había tapado el auricular. Cuando volvió a hablar, la máscara de dulzura se había caído completamente. Mira, mamá, no sé de dónde sacaste esa información, pero es mejor que no andes inventando historias. Diego maneja los papeles del abuelo porque es el único de nosotros que entiende de esas cosas. Si hay algún dinero, él sabrá qué hacer con él. ¿Y yo qué? ¿No tengo derecho a saber qué dejó mi propio padre? Carmen rió. Una risa seca, cruel, que me hizo recordar a mi suegra cuando vivía. Esa mujer amarga que siempre me había tratado como si fuera demasiado poca cosa para su hijo. Mamá, por favor, ¿qué vas a hacer tú con tanto dinero? ¿Comprarte vestidos de fiesta para ir a dónde? ¿Irte de viaje sola? Es mejor que esté en manos de alguien que sepa invertirlo, que lo haga crecer, que lo use para algo productivo, como la casa de Diego que yo ayudé a financiar, como el coche de Carmen que pagué cuando el suyo se averió, como los estudios de máster de Lucía en Barcelona que costaron 20,000 euros de mis ahorros. Productivo como mantenerlos a ustedes todos estos años, murmuré. Pero ella ya había colgado. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como una melodía funeral. En la pantalla apareció un mensaje de WhatsApp de Diego. Mamá, Carmen me contó que estás confundida sobre unos papeles del abuelo. Mañana voy a verte para aclararte todo. No te preocupes por cosas que no entiendes. No te preocupes por cosas que no entiendes. Como si fuera una anciana senil, incapaz de comprender las maniobras legales que él había usado para robarme. Como si mis 74 años me hubieran convertido automáticamente en una niña que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, releyendo el testamento una y otra vez, memorizando cada palabra, cada cláusula, cada detalle que probaba que mis hijos me habían estado mintiendo durante meses. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas desgastadas que había heredado de mi hermana, tomé una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Busqué en el directorio telefónico el número de un abogado. No cualquier abogado. El más caro que encontré en las páginas amarillas, uno de esos que anunciaban derecho de familia y sucesiones, con oficinas en el centro de Madrid. Cuando me atendió la recepcionista, mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Buenos días. Necesito una cita urgente. Tengo que demandar a mis propios hijos por robo y fraude. Y tengo las pruebas. La mujer al otro lado del teléfono pareció sorprendida, como si no fuera común que las madres ancianas llamaran para emprender acciones legales contra su descendencia. ¿Podría darme más detalles, señora Mercedes Rodríguez? Y los detalles se los daré al abogado. ¿Cuándo puede recibirme? Esta tarde a las 4, si le parece bien. Perfecto. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me di cuenta de que estaba sonriendo. No había sonreído realmente en meses. Solo esas muecas falsas que ponía cuando mis hijos me visitaban para pedirme algo más. Esta era una sonrisa real. Peligrosa. Determinada. Diego vendría por la tarde a aclararme las cosas.
Pero yo ya tendría mis propias aclaraciones preparadas. Me duché con agua fría porque el calentador llevaba 2 meses averiado y no tenía dinero para repararlo. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto azul marino que había comprado en rebajas 5 años atrás. Me peiné cuidadosamente y me puse los pendientes de perlas que mi madre me había regalado cuando cumplí 50 años. Si iba a enfrentar a mis hijos, lo haría con dignidad. Antes de salir, miré una última vez las fotos esparcidas sobre la mesa. Los niños sonrientes que había en esas imágenes habían muerto hace años, reemplazados por adultos que habían heredado mis facciones, pero ninguno de mis valores. Guardé las fotos en la caja y cerré la tapa. Algunos recuerdos era mejor mantenerlos enterrados. El autobús que me llevó al centro de Madrid estaba lleno de gente joven con prisa, ejecutivos que revisaban sus teléfonos móviles, estudiantes con mochilas pesadas cargadas de libros y sueños. Yo era la única anciana, la única que viajaba sin prisa, sin destino urgente más allá de recuperar lo que me habían robado. Una adolescente me cedió el asiento con una sonrisa tímida. «Siéntese, señora», me dijo con la cortesía que mis propios hijos habían olvidado mostrarme. Le agradecí con una sonrisa que me salió del alma, conmovida por la gentileza de una desconocida. Si una niña en el autobús podía tratarme con más respeto que mi propia sangre, tal vez el problema no era mi edad o mi inutilidad. Tal vez el problema era que había criado monstruos. Cuando llegué a las oficinas del abogado, un edificio elegante en la calle Serrano con ascensores de espejos y recepción de mármol, me sentí pequeña pero no intimidada. Había pasado demasiadas humillaciones recientes para que una más me afectara. Lo que no sabía era que esa tarde no solo recuperaría mi herencia, descubriría que mis hijos habían estado planeando algo mucho peor. El abogado Ramón Castillejo tenía ese aire de competencia que solo da el éxito sostenido durante décadas. Su oficina estaba decorada con diplomas enmarcados en caoba y fotografías donde aparecía estrechando manos con políticos y empresarios que yo reconocía de los periódicos. Cuando terminé de contarle mi historia y mostrarle el testamento original, se recostó en su silla de cuero italiano y me miró con una mezcla de respeto y asombro. «Señora Rodríguez, en 30 años de ejercicio profesional he visto muchos casos de abuso familiar. Pero esto es fraude agravado, falsificación de documentos y apropiación indebida. Sus hijos podrían enfrentar cargos penales». Sus palabras flotaron en el aire acondicionado de su despacho como sentencias divinas. «Cargos penales». Mis hijos, los mismos que había amamantado, que había consolado durante pesadillas nocturnas, que había defendido contra maestros injustos y vecinos chismosos, podrían acabar en prisión por lo que me habían hecho. «¿Qué quiere hacer?», preguntó, ajustándose las gafas con un gesto que sugería que ya tenía una estrategia formándose en su mente legal. «Quiero recuperar lo que es mío. Y quiero que sepan que ya no soy la mujer que pueden pisar cuando se les antoje». Salí de esa oficina con documentos que me convertían en millonaria y un plan que me haría justicia, pero también con un teléfono que no paraba de sonar. Diego había comenzado su campaña de manipulación antes de que yo llegara a casa. El WhatsApp estaba lleno de mensajes que se volvían progresivamente más desesperados. «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Mamá, un vecino te vio subiendo a un taxi en Serrano. ¿Qué hacías allí? Mamá, contesta el teléfono. Tenemos que hablar ahora». Cuando finalmente llegué a mi piso, Diego estaba esperándome en el rellano. Su Mercedes negro, pagado con mi herencia, estaba mal aparcado en la calle, ocupando 2 plazas con la arrogancia de alguien que había olvidado lo que era respetar las reglas. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba nervioso, paseándose frente a mi puerta como un animal enjaulado, hablando por teléfono con alguien en un tono que no pude escuchar pero que desde la distancia parecía agitado. Cuando me vio subir las escaleras, colgó inmediatamente y corrió hacia mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de pedirme dinero. «Mamá, te estuve esperando. ¿Dónde andabas? Me tenías preocupado». Preocupado. El hombre que no me había llamado en 3 semanas, que había olvidado mi cumpleaños 2 años seguidos, que no se había molestado en visitarme cuando estuve con gripe durante un mes,
ahora estaba preocupado. Andaba arreglando unos asuntos. Respondí, buscando las llaves en mi bolso sin mirarlo a los ojos. ¿Qué asuntos, mamá? Tú no tienes ningún asunto pendiente. Yo me encargo de todo lo importante. Abrí la puerta y entré. Él me siguió sin pedir permiso, llenando mi pequeño espacio con su presencia imponente y su colonia cara que olía a traición. Siéntate, hijo, le dije, señalando la única silla que quedaba. Tenemos que hablar. Diego se sentó, pero su postura era tensa, defensiva. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, me estudiaban como si fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. Mamá, antes de que digas algo, quiero explicarte una cosa. La herencia del abuelo es complicada. Hay temas legales, impuestos, inversiones que una persona como tú no puede manejar. ¿Una persona como yo? Ya sabes lo que quiero decir. Eres mayor. No entiendes de finanzas modernas. Es mejor que yo me encargue de todo y te dé una mensualidad. Así no tienes que preocuparte por nada. Una mensualidad. Como si fuera su empleada doméstica jubilada en lugar de su madre. ¿Y de cuánto sería esa mensualidad tan generosa? 500 euros al mes. Más que suficiente para tus gastos. 500 euros. De 2,5 millones. Una limosna que representaba menos del 0,3% anual de lo que era legalmente mío. Diego, dije, sacando el testamento del bolso. ¿Has visto este documento alguna vez? Su cara cambió inmediatamente. La máscara de falsa preocupación se desplomó, revelando el pánico que había estado escondiendo debajo. Mamá, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde debería haber estado desde el principio? En mis manos. Se levantó bruscamente, comenzando a caminar en círculos por mi pequeña cocina como un león enjaulado. No entiendes las implicaciones legales. Si reclamas esa herencia ahora, habrá problemas con Hacienda, investigaciones, complicaciones que podrían afectar a toda la familia. ¿La familia que ayer me dijo públicamente que no valgo nada? Lucía estaba borracha. No hablaba en serio. ¿Y tú? ¿Cuando brindaste por su honestidad también estabas borracho? Diego se quedó sin palabras por primera vez en años. Lo vi luchar internamente, calculando qué estrategia funcionaría mejor para mantener el control sobre mi dinero. Está bien, mamá. Tienes razón en estar molesta. Pero piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? ¿No sería mejor asegurar el futuro de tus nietos? ¿No preferirías saber que tu sacrificio sirvió para algo grande? Mi sacrificio. 40 años de sacrificio que él reducía a una inversión en su comodidad. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía, llamando desde Barcelona. Diego me hizo señas desesperadas para que no contestara, pero yo levanté el auricular. Mamá. La voz de Lucía sonaba diferente, más calculadora. He estado pensando en lo de anoche. Tal vez fui un poco dura. ¿Por qué no vienes a Barcelona unos días? Miguel y yo podemos recibirte. Te enseñamos la ciudad. ¿Para qué, Lucía? Para que hablemos. Para que veas lo bien que nos va con el restaurante. Para que entiendas por qué es importante que el dinero del abuelo se invierta en negocios serios y no se desperdicie. Diego me miraba con ojos suplicantes, moviendo los labios sin sonido para que rechazara la invitación, pero yo tenía curiosidad por ver hasta dónde eran capaces de llegar. Está bien. Iré el próximo fin de semana. Cuando colgué, Diego explotó. Mamá, no puedes ir a Barcelona. Lucía va a llenarte la cabeza de ideas raras. Va a convencerte de hacer tonterías con tu dinero. Tu dinero. Después de meses de decirme que no había dinero, ahora reconocía que existía y que era mío. Diego, creo que es hora de que te vayas. No me voy hasta que firmemos un acuerdo, hasta que entres en razón. Ahí fue cuando sentí algo que no había sentido en décadas. Poder. El poder de echar de mi casa a alguien que me estaba faltando al respeto. El poder de cerrar la puerta en las narices de quien me había estado robando. Sal de mi casa ahora mismo, o llamo a la policía. ¿Me vas a llamar a la policía? ¿A tu propio hijo? ¿Al ladrón que resulta ser mi hijo? Diego se quedó paralizado. En sus ojos vi el momento exacto en que comprendió que había perdido el control sobre mí, que la madre sumisa y manipulable que había conocido toda su vida había muerto esa mañana en el despacho del abogado.
Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi pequeño apartamento. Desde la ventana lo vi subir a su coche, hablar agitadamente por teléfono, probablemente alertando a sus hermanas de que la operación de manipulación había fracasado. Esa noche, por primera vez en meses, cené algo decente. Bajé al supermercado Mercadona de la esquina y compré jamón serrano, queso manchego, aceitunas rellenas, una botella de vino tinto de Valdepeñas. Gasté 30 euros sin pensarlo 2 veces, sin calcular si me alcanzaría para el resto del mes. Puse música en la radio. Rocío Jurado cantando Como una ola, y preparé la mesa con el mantel de encaje que había tejido mi abuela. Encendí la vela aromática que guardaba para ocasiones especiales y que nunca había considerado suficientemente especial para usar. Mientras comía, brindé sola con la copa de vino. Por papá, dije al aire, que me conocía mejor que mis propios hijos. El vino sabía a libertad, a justicia, a dignidad recuperada, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mis hijos no se rendirían fácilmente. Habían construido sus vidas sobre la base de mi sumisión, y no iban a aceptar que esa base hubiera desaparecido sin luchar sucio. El teléfono sonó toda la noche. Carmen, Diego, Lucía, incluso mi nuera Patricia. Mensajes de WhatsApp que se volvían progresivamente más amenazantes, más desesperados, más reveladores de quiénes eran realmente cuando no conseguían lo que querían. Pero yo no contesté ninguno. Por primera vez en 74 años, el teléfono sonaba para mí, y yo decidía cuándo responder. Esa sensación de control era embriagadora. Y mañana, cuando fuera al banco a reclamar mi cuenta, comenzaría realmente la guerra. El lunes por la mañana fui al Banco Santander de la Gran Vía con el testamento bajo el brazo y el corazón latiendo como un tambor de guerra. La sucursal era imponente, con esos techos altos y columnas de mármol que hacían sentir importantes a quienes tenían cuentas millonarias y pequeños a quienes, como yo hasta ese día, vivían de pensiones miserables. El director, un hombre calvo de unos 50 años con traje que costaba más que mi alquiler anual, me recibió con esa cortesía profesional que reservan para clientes que acaban de heredar fortunas. Cuando revisó los documentos, su expresión cambió de cordialidad comercial a sorpresa genuina. Señora Rodríguez, efectivamente la cuenta está a su nombre desde hace 8 meses. Pero hemos recibido varias consultas de parte de un tal Diego Rodríguez que se identificaba como su representante legal. ¿Qué tipo de consultas? Intentos de acceso a la cuenta. Solicitudes de transferencias. Incluso trajo un poder notarial que nuestro departamento legal determinó como falso. Falso. Mi hijo había estado intentando acceder a mi dinero con documentos falsificados durante meses. No era solo negligencia o malentendido. Era una operación criminal planificada. ¿Puedo retirar una cantidad hoy? Por supuesto. ¿Cuánto necesita? Pensé por un momento. Durante 3 años había vivido con 400 euros mensuales de pensión, racionando cada céntimo, comprando comida en ofertas del día, vistiéndome en tiendas de segunda mano de Cáritas. 50.000 euros. El director ni pestañeó. Para él era una cantidad normal. Para mí representaba más dinero del que había manejado en toda mi vida. 1 hora después, salía del banco con una tarjeta de débito nueva y una sensación de poder que me mareaba. Decidí hacer algo que no había hecho en 5 años. Ir de compras sin mirar precios. Mi primera parada fue el Corte Inglés de Callao. Subí por las escaleras mecánicas sintiéndome como Cenicienta camino al baile. Pero esta vez, el hada madrina era mi propia determinación. En la sección de ropa para señoras, una dependienta joven con acento argentino me atendió con genuina amabilidad. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito un vestuario completamente nuevo. Vestidos, zapatos, abrigos, todo lo que una mujer de mi edad necesita para sentirse digna. 2 horas después, había gastado 3.000 euros en ropa que me hacía sentir como la mujer que había sido antes de convertirme en madre sacrificada. Un abrigo de lana azul marino que me hacía parecer elegante en lugar de invisible. Zapatos cómodos pero bonitos que no me hacían daño en los pies hinchados. Vestidos que acentuaban mi figura en lugar de esconderla bajo telas baratas y sin forma.
Cuando llegué a casa cargada de bolsas, el teléfono estaba sonando. Esta vez era Carmen, y su voz había perdido toda pretensión de dulzura. «Mamá, ¿qué cojones estás haciendo? Diego me contó que fuiste a un abogado. ¿Te has vuelto loca? ¿Loca por reclamar lo que es mío? Ese dinero no es tuyo, es de la familia. Papá lo habría querido para todos nosotros. Tu padre murió cuando tenías 2 años, Carmen. No tienes ni idea de lo que él habría querido. Me refiero al abuelo. Él nos quería a todos por igual. Entonces, ¿por qué el testamento dice específicamente que es solo para mí?» Silencio. Un silencio largo y pesado que me confirmó que Carmen sabía perfectamente lo que contenía el documento real. «Mamá, escúchame bien». Su voz ahora era amenazante. «Si sigues con esta locura, si nos quitas lo que necesitamos para vivir, te vas a quedar completamente sola. Ninguno de nosotros volverá a dirigirte la palabra. No verás más a tus nietos. Morirás sola en ese cuchitril». Sus palabras deberían haberme aterrorizado. Durante años, mi mayor miedo había sido exactamente eso: la soledad absoluta, el abandono de mis hijos, no conocer a mis nietos cuando crecieran, pero algo había cambiado en mí durante las últimas 24 horas. La soledad que Carmen me amenazaba, ya la estaba viviendo. Mis nietos ya me trataban como una extraña molesta cuando me veían. Mis hijos ya me habían abandonado emocionalmente, manteniendo solo el contacto necesario para extraer los últimos recursos que pudiera proporcionarles. «Carmen, cariño», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo estoy por elección propia». Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había experimentado en años. No había voces demandantes pidiéndome sacrificios. No había culpas susurradas sobre todo lo que no había hecho bien como madre. No había expectativas de abnegación que cumplir. Solo silencio y paz. Esa noche cené en mi nueva vajilla. Había comprado un juego completo de porcelana en el Corte Inglés, con flores pintadas a mano que me recordaban a los campos de lavanda de mi infancia en Cuenca. Puse música clásica en la radio, algo que nunca había podido hacer cuando mis hijos venían de visita porque esa música deprimente los ponía nerviosos. Me serví vino en una copa de cristal real, no en los vasos de plástico que había estado usando para evitar que se rompieran si se caían de mis manos temblorosas. El vino sabía diferente en cristal, sabía a celebración. Brindé sola, alzando la copa hacia la fotografía de mis padres que tenía en la mesita del salón. Por papá, que me vio cuando ellos decidieron que era invisible. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No me desperté cada 2 horas preocupándome por las cuentas que no podía pagar o las llamadas que no podía evitar. No soñé con mis hijos pequeños pidiéndome ayuda. No tuve pesadillas sobre acabar en una residencia geriátrica donde nadie me visitaría. Soñé que volaba. Al día siguiente, martes, hice algo que no había hecho en décadas. Me quedé en la cama hasta las 10 de la mañana simplemente porque quise, no porque estuviera enferma o deprimida, sino porque podía permitírmelo, porque nadie me esperaba en ningún lugar, porque por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo me pertenecía completamente. Preparé un desayuno real, café con leche en lugar de agua caliente con achicoria, tostadas con jamón serrano en lugar de pan seco con margarina, zumo de naranja natural exprimido en lugar de agua del grifo. Cada bocado sabía a libertad. Mientras desayunaba, planifiqué mi día con la metodicalidad de una general preparando una batalla. Primero, iría a una peluquería decente para arreglar este cabello gris que llevaba meses cortándome yo misma con tijeras de cocina. Luego, visitaría al abogado para firmar los documentos que protegerían mi herencia de cualquier intento futuro de robo familiar. Por la tarde, haría algo que no había hecho en 5 años. Iría al cine. Sola. Sin tener que justificar ante nadie por qué quería ver una película romántica, en lugar de estar en casa esperando llamadas de hijos que solo se acordaban de mí cuando necesitaban algo. El teléfono seguía desconectado. Desde la ventana podía ver cómo la vida normal continuaba en la calle. Madres llevando niños al colegio, jubilados paseando perros, repartidores en bicicleta llevando comida a gente que podía permitirse pedirla a domicilio.
Pero yo ya no era parte de esa vida normal donde las madres se sacrifican infinitamente por hijos que las dan por sentado. Había cruzado una línea invisible pero definitiva. Había entrado en territorio desconocido donde mis necesidades importaban tanto como las de cualquier otra persona. Era aterrador, pero también era liberador de una manera que no había imaginado posible. En la peluquería, cuando la estilista me preguntó qué quería hacer con mi cabello, no respondí, lo que sea más barato, como había hecho durante años. Algo que me haga sentir hermosa. Dije, no me importa el precio. La chica sonrió como si entendiera exactamente lo que yo necesitaba sin que tuviera que explicárselo. 3 horas después, salí de allí con un corte moderno que restaba 10 años a mi apariencia, mechas plateadas que hacían brillar mis ojos azules, y una sonrisa que me dolía en los músculos faciales de tan poco usada. El reflejo en los escaparates me sorprendía. Era yo, pero una versión de mí que había estado enterrada bajo décadas de abnegación maternal. El viernes por la tarde, cuando me dirigía al AVE que me llevaría a Barcelona, encontré a mis 3 hijos esperándome en la estación de Atocha. Estaban parados junto a la puerta de acceso a los andenes como una barricada humana, vestidos de negro como si fueran a un funeral. El mío, probablemente. Diego llevaba un ramo de rosas rojas, las mismas que me regalaba cada día de la madre para acompañar sus peticiones de dinero. Carmen había traído a mis 2 nietos, Pablo y Ana, de 8 y 10 años, claramente instruidos para actuar como escudos emocionales. Lucía tenía los ojos hinchados de llorar, pero algo en su postura me decía que las lágrimas habían sido cuidadosamente calculadas para el máximo impacto dramático. Mamá. Diego se acercó con esa sonrisa que antes me derretía el corazón, pero que ahora reconocía como la expresión de un depredador acorralado. No puedes irte así. Tenemos que hablar como familia. Ya hablamos, hijo. Y fue muy revelador. Pablo, mi nieto mayor, corrió hacia mí con esos bracitos que siempre habían sido mi debilidad. Abuela Mer, ¿por qué estás enfadada con papá? Mamá dice que ya no nos quieres. El puñal se clavó exactamente donde Carmen había calculado que dolería más. Usar a los niños como armas emocionales era su estrategia más baja, pero también la más efectiva. Durante un momento sentí que mi resolución se tambalea. Luego recordé todas las veces que había intentado ver a esos nietos, y me habían dicho que estaban ocupados con actividades. Todas las invitaciones a cumpleaños que llegaban demasiado tarde para que pudiera asistir. Todas las veces que les había comprado regalos caros que desaparecían sin un agradecimiento. Pablo, cariño, me agaché para estar a su altura. Abuela te quiere mucho, pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para que las cosas sean justas. Carmen me apartó a Pablo del brazo con más fuerza de la necesaria. Mamá, basta de teatro. Todos sabemos lo que está pasando aquí. Tienes demencia senil, y ese abogado de mierda te está manipulando para robarte el dinero. Hemos hablado con un geriatra, y dice que es muy común en personas de tu edad. Demencia senil. La acusación flotó en el aire de la estación como humo tóxico. Carmen había encontrado la manera perfecta de desacreditar cualquier decisión que yo tomara. Convertirme en una anciana incompetente que necesitaba tutela legal. ¿También tengo demencia senil cuando trabajo 14 horas limpiando casas para pagarles sus caprichos? Pregunté con una calma que me sorprendió. ¿O solo cuando reclamo lo que es mío? Lucía se acercó, todavía con los ojos llorosos, pero con una determinación que reconocí como heredada de mí. Mamá, por favor, ven conmigo a Barcelona. Miguel quiere conocerte mejor. Podemos hablar tranquilamente, encontrar una solución que sea buena para todos. ¿Una solución donde yo renuncio a mi herencia y ustedes se quedan con todo? Una solución donde actúas como la madre que siempre fuiste, generosa, amorosa, que piensa en el bienestar de sus hijos antes que en el suyo propio. Ahí estaba, la trampa emocional perfecta. Ser buena madre significaba seguir siendo víctima. Amarlos significaba permitir que me robaran. Ser generosa significaba entregarles mi dignidad junto con mi dinero. ¿Saben lo que me dijo mi padre antes de morir? Les pregunté, sabiendo que mentía pero necesitando decirles algo que los marcara para siempre. Me dijo, Mercedes,
Tus hijos te van a devorar si tú se lo permites. No se lo permitas. La mentira salió de mi boca con una convicción que me asustó, pero se sentía más verdadera que cualquier verdad que hubiera dicho en años. Diego perdió finalmente la compostura. Su máscara de hijo preocupado se desplomó, revelando la cara de furia que había estado escondiendo. «Deja de decir gilipolleces. El abuelo murió de Alzheimer. No sabía ni cómo se llamaba al final, pero sabía reconocer a una hija que lo había cuidado durante años, y sabía distinguir entre una hija leal y 3 nietos que solo aparecían cuando necesitaban dinero». Carmen se acercó tanto que pude oler su perfume francés, el que yo le había regalado en su último cumpleaños gastando el dinero que había ahorrado para arreglar la calefacción. «Mamá, te voy a decir algo una sola vez. Si no entras en razón, si sigues con esta absurda venganza, vas a destruir esta familia. Y cuando te des cuenta de la mierda que has hecho, va a ser demasiado tarde para arreglarlo». «¿Venganza?», repetí, sintiendo cómo la palabra resonaba en mi pecho. «No es venganza, Carmen. Es justicia». Lucía explotó entonces, revelando finalmente su verdadera naturaleza. «Justicia. Qué palabra tan grande para una mujer que nunca hizo nada más que limpiar mierda ajena. Justicia sería que reconocieras que fuimos nosotros los que tuvimos que aguantar a una madre amargada, que nunca fue capaz de rehacer su vida». El eco de su voz se perdió entre los anuncios de trenes y el rumor constante de viajeros arrastrando maletas por el suelo de mármol. Varias personas se habían detenido a observar nuestra escena familiar, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad evidente, pero yo ya no sentía vergüenza. La vergüenza había muerto junto con mi necesidad de aprobación materna. «Tienes razón, Lucía», dije, ajustándome el asa del bolso nuevo sobre el hombro. «Nunca rehice mi vida, porque la dediqué entera a hacer las vuestras». Me dirigí hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Detrás de mí escuché a Diego gritando que esto no había terminado, a Carmen amenazando con internarme en un psiquiátrico, a Lucía sollozando que había perdido a su madre. Pero cuando subí al tren y encontré mi asiento, primera clase, porque podía permitírmelo, algo dentro de mí susurró que no había perdido una madre. Ellos habían perdido una víctima. El paisaje de Castilla se deslizaba por la ventanilla mientras el ave volaba hacia Barcelona a 300 kilómetros por hora. Campos dorados bajo el sol de septiembre, pueblos pequeños con iglesias antiguas, horizontes infinitos que se abrían ante mí como promesas de libertad. Por primera vez en décadas, viajaba sin destino fijo. Lucía creía que iba a visitarla, que iba a entregarme a su manipulación catalana. Pero yo tenía otros planes. En mi bolso llevaba la tarjeta de visita de una inmobiliaria de Barcelona que había encontrado en Internet. Iba a comprar un piso. No para vivir allí necesariamente, sino para demostrarme a mí misma que podía tomar decisiones importantes sin pedir permiso a nadie. El tren se detuvo en Lleida. Una mujer elegante de mi edad subió y se sentó a mi lado. Nos sonreímos con esa complicidad instantánea que surge entre mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer la fortaleza en los ojos de otras. «¿Va de vacaciones?», me preguntó con acento catalán. «No», respondí, sorprendiéndome de mi propia honestidad. «Voy a empezar una vida nueva». Ella asintió como si fuera la respuesta más natural del mundo. Yo hice lo mismo hace 10 años. Después de 40 años de matrimonio con un hombre que me trataba como su sirvienta personal. ¿Se arrepiente? Solo de no haberlo hecho antes. Cuando llegamos a Barcelona, me despedí de mi compañera de viaje con un abrazo espontáneo. Ella me había regalado algo que no había recibido en años. La comprensión de otra mujer que había elegido su propia dignidad por encima de las expectativas ajenas. Lucía me esperaba en el andén con Miguel, su novio catalán que sonreía con esa falsedad que caracteriza a quienes necesitan algo de ti, pero no saben cómo pedirlo directamente. «Mamá Mercedes». Miguel me abrazó con efusividad teatral. «Por fin conocemos a la madre de nuestra Lucía. Hemos preparado una cena especial en su honor. Una cena especial. El último banquete antes de la ejecución. Pero ellos no sabían que la ejecutada había decidido no presentarse al cadalso. Subimos a su Seat León, financiado, según supe después,
con un préstamo que esperaban pagar con mi herencia, y nos dirigimos a l'Eixample, donde vivían en un piso de 2 habitaciones que costaba más al mes que mi pensión anual. Durante el trayecto, Lucía me señalaba lugares turísticos con el entusiasmo forzado de una guía que intenta vender un tour a un cliente reacio. Ahí está la Sagrada Familia, mamá. ¿No es preciosa? Miguel y yo vamos a casarnos allí cuando tengamos dinero para una boda decente. Una boda decente, financiada con el dinero que mi padre había querido dejarme para que viviera mis últimos años con tranquilidad. Pero esta vez, yo tenía una sorpresa preparada para ellos. En mi bolso, junto al testamento original, llevaba algo que cambiaría todo. El número de teléfono de un periodista de investigación de La Vanguardia, especializado en casos de abuso familiar. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que significaba realmente perder. La cena en casa de Lucía fue una obra maestra de manipulación disfrazada de hospitalidad familiar. Miguel había preparado paella valenciana, la receta secreta de mi abuela, presumía mientras removía el arroz con movimientos teatrales, y Lucía había decorado la mesa con velas y flores, como si estuviéramos celebrando una reconciliación en lugar de planificando mi rendición final. Mamá, ¿a que está deliciosa la paella? Lucía me servía vino con generosidad sospechosa. Miguel es un chef increíble. El restaurante va a ser un éxito asegurado. Solo necesitamos esa pequeña ayuda inicial para empezar. Pequeña ayuda. 2,5 millones de euros reducidos a una pequeña ayuda, con la misma naturalidad con que pedirían prestados 20 euros para el taxi. Es muy buena, admití, saboreando realmente la comida por primera vez en meses. Pero no he venido a hablar de negocios. Miguel y Lucía intercambiaron una mirada rápida. Habían preparado toda una presentación sobre el restaurante, carpetas con proyecciones financieras, fotografías del local que querían alquilar en el barrio gótico, incluso testimonios de amigos que prometían ser clientes asiduos. Claro, mamá. Primero vamos a disfrutar de la cena. Ya habrá tiempo después para hablar de cosas serias. Pero yo tenía mis propios planes para la conversación seria. Después del postre, flan casero que Miguel había preparado con azúcar caramelizado que crujía entre los dientes como cristales dorados, Lucía finalmente lanzó su ataque principal. Mamá, Miguel y yo hemos estado hablando, y queremos hacerte una propuesta. Se acercó más, tomando mis manos entre las suyas con esa falsa intimidad que había perfeccionado para conseguir favores. ¿Por qué no te mudas a Barcelona? Podríamos comprarte un apartamento precioso cerca del nuestro. Te cuidaríamos. Pasaríamos tiempo juntas como antes. Como antes. Como si alguna vez hubiera habido un antes, donde ella me hubiera cuidado en lugar de pedirme que la cuidara a ella. Y a cambio, continuó, tú podrías invertir en el restaurante. Serías socia, tendrías ingresos mensuales, formarías parte de algo emocionante en lugar de estar sola en ese piso triste de Madrid. Miguel asintió con entusiasmo ensayado. Señora Mercedes, usted sería como la matriarca de nuestro negocio familiar. Su nombre estaría en la entrada. Restaurante Mercedes. ¿No le parece hermoso? Restaurante Mercedes. Mi nombre en una fachada, mi dinero en sus bolsillos, mi futuro atado a un negocio que controlarían completamente mientras yo me convertía en la mascota decorativa que justificaba su apropiación de mi herencia. Suena tentador. Mentí. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay algo que quiero enseñarles. Saqué de mi bolso el sobre que había estado guardando como una carta de triunfo. Dentro estaban las fotos que había tomado en secreto durante mis visitas a sus casas en los últimos meses. Diego contando billetes en su escritorio, Carmen guardando joyas en una caja fuerte que no debería poder permitirse, Lucía firmando documentos en una notaría de Barcelona. Las había tomado con la cámara digital que me regaló mi hermana Elena antes de morir. Esa cámara que mis hijos consideraban demasiado complicada para que una anciana la manejara. Resultó que era perfecta para documentar sus crímenes. ¿Qué es esto? Miguel tomó las fotos con manos que empezaron a temblar casi inmediatamente. Pruebas, respondí con simplicidad, de cómo han estado gastando dinero que aún no era suyo. En las fotos se veía claramente a Diego manejando fajos de billetes que coincidían exactamente con las fechas en que el banco me había informado de los intentos fraudulentos de acceso a mi cuenta.
Carmen aparecía comprando el collar de diamantes que había llevado en la fiesta, el mismo día que me había dicho por teléfono que no tenía dinero para ayudarme con la reparación de mi techo. Lucía figuraba en documentos de constitución de su empresa, usando mi apellido como garantía sin mi conocimiento. Esto es... Lucía balbuceó, su cara perdiendo todo el color. ¿Nos estabas espiando? ¿Os estaba protegiendo? De vosotros mismos. Me levanté de la mesa con la elegancia que mi nueva ropa y mi nuevo peinado me permitían. Ya no era la anciana encorvada que se disculpaba por existir. Era Mercedes Rodríguez, heredera legítima, mujer de 74 años que había decidido recuperar su poder. Miguel, gracias por la cena. Estaba deliciosa. Me dirigí hacia la puerta sin prisa, saboreando cada segundo de su desconcierto. Lucía, hija, nos vemos pronto. Pero no para hablar de restaurantes. Mamá, no puedes irte así. Tenemos que resolver esto. Me detuve en el umbral de la puerta, mi mano ya en el picaporte. Ya está resuelto. Mañana a las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa en el Hotel Majestic. Un periodista de La Vanguardia va a contar la historia de una anciana de Madrid cuyos hijos intentaron robarle su herencia. Los documentos que tengo son muy interesantes, especialmente los que muestran cómo Diego falsificó mi firma en 3 ocasiones diferentes. El silencio que siguió era tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Miguel había palidecido hasta parecer un fantasma. Lucía se había dejado caer en una silla, mirándome como si no me reconociera. «No te atreverías», susurró Diego desde el teléfono, porque Lucía había activado el altavoz en algún momento. «Eres nuestra madre. No vas a destruir tu propia familia por dinero. No soy yo quien la está destruyendo. Y no es por dinero, es por respeto». Salí del apartamento cerrando la puerta suavemente, sin dar el portazo que hubiera sido más dramático pero menos elegante. En el ascensor que bajaba hacia el vestíbulo, me miré en el espejo y sonreí a la mujer que me devolvía la mirada. Era hermosa, no con la belleza de la juventud, sino con algo más poderoso. La belleza de alguien que había decidido valorarse a sí misma. Esa noche me alojé en el Hotel Casa Fuster, un 5 estrellas en el Passaic de Gracia, donde nunca había soñado poder permitirme una habitación. La suite tenía vistas a toda Barcelona, con ventanales enormes que enmarcaban la ciudad iluminada como un cuadro impresionista. Pedí servicio a la habitación, algo que había visto en películas pero nunca había experimentado. Salmón ahumado, caviar, champán francés que costaba más que mi alquiler mensual. Comí en bata de seda blanca que el hotel proporcionaba, sentada en un sillón de terciopelo frente a esos ventanales que convertían Barcelona en mi espectáculo privado. Cada bocado sabía a victoria. Cada sorbo de champán era una celebración de la mujer que había decidido ser después de 7 décadas de ser quien otros necesitaban que fuera. Mi teléfono móvil, ahora encendido porque yo decidía cuándo estar disponible, no paró de sonar en toda la noche. Llamadas de Diego, Carmen, Lucía, incluso de algunos primos lejanos que mis hijos habían reclutado para su campaña de presión familiar. Pero yo no contesté ninguna. En su lugar, llamé a mi nueva peluquera en Madrid. «Hola, soy Mercedes, la cliente de ayer. ¿Podrías reservarme cita para el lunes? Quiero cambiar completamente el color. Algo audaz. Algo que una mujer de mi edad no se supone que debe hacer. ¿Qué le parece un rubio platinado con mechas violetas?», sugirió la chica con entusiasmo. «Muy moderno, muy rockero. Perfecto. También quiero una manicura. De color rojo. Rojo intenso». Cuando colgué, me di cuenta de que estaba riéndome. Una risa real, liberadora, que salía desde un lugar profundo de mi alma que había estado reprimido durante décadas. Al día siguiente no fui a la rueda de prensa que había amenazado organizar. Era mentira. Un farol que había funcionado perfectamente para mostrarles que también sabía jugar sucio cuando era necesario. En lugar de eso, fui de compras por las Ramblas. Almorcé sola en un restaurante frente al mar en la Barceloneta. Visité el Parque Güell y me saqué selfies como una turista cualquiera que tenía derecho a disfrutar de su tiempo y su dinero. Por la tarde, cuando regresé al hotel, encontré un mensaje del abogado Castillejo en Madrid. Diego había intentado impugnar el testamento alegando que yo sufría deterioro cognitivo.
Había presentado un certificado médico falso y había solicitado una orden judicial para congelar mi cuenta bancaria, pero el juez había rechazado la petición. Los documentos de Diego eran tan obviamente fraudulentos que el magistrado había ordenado una investigación penal contra él por falsificación de documentos públicos. Mi hijo mayor, el niño que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas, iba a ser arrestado por intentar robarme. Esa noche, desde la terraza de mi suite mientras Barcelona brillaba a mis pies como un mar de diamantes, entendí algo fundamental. No había perdido una familia, había ganado una vida. El champán sabía a libertad, a justicia, a dignidad recuperada. Y esto era solo el principio. 6 meses después, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa en Marbella, sí, compré una casa frente al mar con mi dinero, puedo ver a través de las bugambillas moradas cómo el sol se pone sobre el Mediterráneo pintando el cielo de naranjas y rosas que ninguna tarjeta postal podría capturar. Diego fue arrestado un martes gris de octubre. Lo vi en las noticias de Telemadrid, mientras desayunaba en mi nuevo comedor con vistas al jardín que había mandado plantar con jazmines y rosales. Empresario madrileño, detenido por estafa familiar, decía el titular. No sentí ni satisfacción ni dolor, solo una extraña sensación de justicia cumplida, como cuando terminas de leer un libro y entiendes que el final era inevitable desde la primera página. Carmen intentó visitarme 2 veces. La primera, en noviembre, llegó a Marbella con los niños y lágrimas preparadas para la ocasión. Los dejé entrar porque quería que Pablo y Ana vieran cómo vivía su abuela cuando nadie le robaba su dignidad. Mamá, esto es precioso. Pablo corrió por el jardín persiguiendo mariposas mientras Ana se quedó fascinada con la piscina que brillaba como un zafiro bajo el sol andaluz. Carmen, en cambio, evaluaba cada mueble, cada adorno, cada detalle de lujo con la mirada calculadora de alguien que estaba tasando lo que creía que le correspondía por derecho de sangre. Mamá, esta casa debe haber costado una fortuna. ¿No crees que es demasiado grande para una persona sola? Es perfecta para una persona que por fin aprendió a valorarse. Pero piensa en los niños, mamá. Con este dinero podrían estudiar en los mejores colegios de Europa, tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Los niños. Siempre volvían a los niños cuando sus otros argumentos fallaban. Carmen, tus hijos ya estudian en colegios privados que yo pagué durante 2 años. Sus oportunidades están aseguradas porque yo me aseguré de ello cuando ustedes no podían hacerlo. No, pero esto es diferente. Con esta cantidad podrían ir a Harvard, a Oxford. Podrían ser alguien importante. Alguien importante. Como si yo nunca hubiera sido importante para nadie. Como si mi vida entera de sacrificio no hubiera tenido valor más allá de servir de trampolín para los sueños ajenos. Carmen, ¿alguna vez me has preguntado qué quería yo ser cuando era joven? Mi hija me miró confundida, como si la pregunta fuera tan absurda que no mereciera respuesta. ¿Qué quiere decir? Antes de convertirme en vuestra madre, antes de dedicar mi vida entera a vuestros sueños, yo también tenía sueños. Quería estudiar historia del arte. Quería viajar. Quería escribir un libro sobre las mujeres olvidadas de la guerra civil. Carmen parpadeó varias veces, procesando información que aparentemente nunca había considerado relevante. Pero mamá, eso fue hace 50 años. Ahora ya no puedes hacer esas cosas. ¿Por qué no? Porque eres mayor. Porque ya no tienes tiempo. Porque sería ridículo. Ridículo. Una mujer de 74 años persiguiendo sueños era ridículo. Pero 3 adultos robando a su madre anciana era perfectamente razonable. Carmen, quiero que te lleves a los niños y no vuelvas hasta que puedas visitarme sin pedirme nada. Si ese día llega alguna vez. La vi marcharse en su coche alquilado. Había vendido el que yo le pagué para cubrir las deudas que había acumulado esperando heredar mi dinero, llevándose a mis nietos, pero dejando atrás cualquier pretensión de amor maternal genuino. Lucía nunca más me llamó después de Barcelona. Supe por terceros que el restaurante había cerrado a los 3 meses, que Miguel la había dejado por una chica menor que trabajaba de camarera, que había regresado a Madrid a vivir con una amiga porque no tenía dinero para el alquiler. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 50 años,
Sintió el impulso de llamarla, de ofrecerle ayuda, de rescatarla como había hecho toda la vida. Pero la mujer nueva que había nacido en ese despacho de abogado sabía que rescatarla significaría condenarme yo misma a volver a ser víctima. En lugar de llamar a Lucía, contraté a una profesora de Historia del Arte, Carmen Morales, una mujer de 60 años que había sido catedrática en la Universidad de Sevilla antes de jubilarse. Venía a mi casa 2 veces por semana para darme clases privadas sobre los periodos que más me fascinaban: el Renacimiento español, las mujeres artistas olvidadas por la historia oficial, las mecenas que financiaron obras maestras sin recibir crédito por ello. Mercedes, me decía Carmen Morales mientras revisábamos láminas de pinturas de Sofonisba Anguissola. Nunca es tarde para alimentar el alma. El conocimiento no tiene fecha de caducidad. Por las tardes escribía. Había comprado un ordenador portátil, el último modelo, porque podía permitírmelo, y había comenzado a documentar no solo mi propia historia, sino las historias de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Resultó que el abuso familiar era más común de lo que había imaginado. A través de un grupo de apoyo que encontré en Internet, conocí a María, de 68 años, cuyos hijos habían vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada; a Rosa, de 71, que había descubierto que su hija le había estado robando la pensión durante 3 años; a Isabel, de 76, cuyos nietos la habían demandado alegando que sufría demencia cuando se negó a financiar sus caprichos universitarios. Todas teníamos algo en común. Habíamos confundido amor maternal con autoaniquilación. Habíamos criado hijos que aprendieron a tomar sin dar, a recibir sin agradecer, a ver nuestro sacrificio como un derecho adquirido en lugar de como un regalo que merecía respeto. Decidí usar parte de mi herencia para crear algo que mi padre habría aprobado: la Fundación Mercedes Rodríguez para mujeres mayores en situación de abuso familiar. Un lugar donde mujeres como yo pudieran encontrar asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y, lo más importante, la comprensión de que poner límites no las convertía en malas madres. La inauguración fue en marzo, en un local precioso del centro de Madrid que había sido decorado como un salón de estar elegante en lugar de como una oficina fría. Invité a todas las mujeres del grupo de apoyo, a la dependienta argentina que me había atendido en el Corte Inglés, a la peluquera que me había devuelto la autoestima, incluso a Carmen Morales, mi profesora de arte. No invité a mis hijos, pero aparecieron de todas formas. Los vi entrar cuando yo estaba cortando la cinta inaugural, vestidos de luto como si fueran a un entierro en lugar de a la celebración del renacimiento de su madre. Diego llevaba esposas. Había salido bajo fianza, pero el proceso penal seguía su curso. Carmen traía a los nietos, otra vez usándolos como escudos emocionales. Lucía caminaba detrás de todos, más delgada, más triste, con esa apariencia derrotada de quien había apostado todo a una carta perdedora. Me acerqué a ellos después del acto oficial, cuando las cámaras se habían ido y solo quedábamos las mujeres del grupo compartiendo canapés, y vino como si fuéramos amigas de toda la vida, en lugar de víctimas supervivientes de familias tóxicas. «Hola», les dije simplemente. Pablo corrió hacia mí, pero Carmen lo detuvo. «No sabemos si podemos confiar en que no les hagas daño», dijo con una amargura que reconocí como heredada de mí, de todos los años que había pasado tragándome resentimientos en lugar de expresarlos. «No les voy a hacer daño, pero tampoco voy a permitir que me lo hagan a mí». Diego me miró con esos ojos que una vez fueron los de mi niño pequeño asustado. «Mamá, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera de volver a ser una familia?» La pregunta contenía la respuesta. Quería volver a ser la familia donde yo daba y ellos tomaban, donde yo me sacrificaba y ellos se beneficiaban, donde mi valor se medía por mi capacidad de anularme por su bienestar. Diego, podríamos ser una familia real, una donde todos nos respetamos, donde nadie usa a nadie, donde el amor no se compra con sacrificios. Lo miré directamente a los ojos. Pero eso requeriría que ustedes cambiaran, y no creo que estén dispuestos a hacerlo. Lucía se acercó entonces, sus ojos azules, tan parecidos a los míos,
llenos de lágrimas que esta vez parecían genuinas. «Mamá, ¿me odias?» La pregunta me rompió el corazón por un momento, pero ya no era el corazón de una madre que se culpaba por todo lo que salía mal en la vida de sus hijos. «No te odio, Lucía. Te compadezco, porque has pasado 35 años esperando que otros resuelvan tu vida en lugar de aprender a resolverla tú misma. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a ser extrañas para siempre? Ahora ustedes deciden qué tipo de relación quieren tener conmigo, pero será una relación entre adultos que se respetan, no entre una víctima y sus verdugos». Se fueron sin despedirse. Los vi alejarse por la calle Serrano. Mis 3 hijos caminando juntos, pero separados, unidos por la pérdida de su cajero automático emocional, pero divididos por la culpa de haber llevado las cosas demasiado lejos. Han pasado 3 meses desde entonces. Diego cumple arresto domiciliario en el piso que compró con mi dinero, esperando un juicio que probablemente lo enviará a prisión por 2 años. Carmen ha tenido que vender su casa en Chamberí y mudarse a un piso de alquiler en Getafe. Lucía sigue en Barcelona, pero ahora trabaja de camarera en el barrio donde iba a abrir su restaurante soñado. Mateo, mi nieto mayor, me escribió una carta hace 2 semanas. Una carta escrita a mano en papel de cuaderno, con esa letra cuidadosa de niño que se esfuerza por hacer las cosas bien. Abuela Mer, mamá dice que tú nos odias ahora, pero yo no lo creo. Te escribo porque quiero que sepas que me acuerdo de cuando me enseñaste a hacer la tortilla de patatas en tu cocina vieja, y de cuando me llevaste al retiro a dar de comer a los patos. ¿Podríamos hacerlo otra vez algún día? Sin papá ni mamá, solo tú y yo. Esa carta está enmarcada en mi mesita de noche, porque Mateo me ve como abuela, no como fuente de dinero, porque a los 10 años ya sabe distinguir entre amor genuino y manipulación interesada. Le respondí invitándolo a pasar una semana conmigo en verano, sin sus padres, solo nosotros 2, conociendo al Mediterráneo, construyendo recuerdos que sean solo nuestros. Esta mañana, mientras regaba las bugambillas que han crecido espectacularmente en mi jardín, porque las plantas también florecen cuando nadie las pisa, recibí una llamada inesperada. Era una mujer de Valladolid que había leído sobre mi historia en un artículo de prensa. Su hija la había dejado sin dinero para comprarse una casa, y ahora quería saber si era demasiado tarde para recuperar su dignidad a los 79 años. Nunca es demasiado tarde, le dije. Mientras tengas aliento, tienes derecho a elegir cómo quieres que te traten. Hablamos durante 1 hora. Al final de la conversación, ella lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de alivio, de saber que no estaba loca, que sus sentimientos de abuso eran válidos, que tenía derecho a exigir respeto incluso de sus propios hijos. Esa noche, cuando me serví mi copa de vino diaria en la terraza mientras las gaviotas volaban sobre el mar que ahora es mi horizonte cotidiano, entendí que mi historia no había terminado. Había comenzado. Durante 70 años había sido la Mercedes que otros necesitaban, madre abnegada, esposa obediente, abuela complaciente. Ahora era simplemente Mercedes, una mujer que había aprendido que el amor verdadero nunca requiere la aniquilación de quien lo da. Mis hijos tal vez nunca entiendan lo que hicieron mal, tal vez sigan creyendo que fueron víctimas de mi egoísmo senil en lugar de reconocer que fueron victimarios de mi bondad maternal. No importa. Su comprensión ya no es necesaria para mi felicidad, porque la felicidad, descubrí, no se mendiga. Se construye, con decisiones valientes, con límites firmes, con la comprensión radical de que merecer respeto no es una petición que haces a otros, sino una verdad que te das a ti misma. La semana pasada me inscribí en un curso de pintura en Málaga. Mis manos, que durante décadas solo habían servido para limpiar, cocinar y trabajar para otros, ahora crean. Mis primeros cuadros son torpes, pero son míos. Cada pincelada es un acto de rebelión contra la idea de que las mujeres mayores solo existen para servir a otros. También empecé a escribir ese libro sobre las mujeres olvidadas de la guerra civil. Resulta que tengo mucho que decir sobre mujeres que sacrificaron todo y fueron borradas de la historia oficial. Conozco el tema más íntimamente de lo que cualquier historiador académico podría conocerlo. Los fines de semana recibo visitas de las mujeres de la fundación. Nos sentamos en mi terraza,
Compartimos vino y tapas, intercambiamos historias de supervivencia y renacimiento. Algunas han recuperado sus herencias robadas. Otras han encontrado la fuerza para decir no por primera vez en sus vidas. Todas han aprendido que la vejez no es sinónimo de victimización. María, de 68 años, compró un apartamento en Valencia después de recuperar el dinero que sus hijos habían gastado en coches de lujo. Rosa, de 71, se mudó a Sevilla para estar cerca de una prima que la trata con cariño genuino. Isabel, de 76, está estudiando francés porque siempre quiso visitar París, pero su familia le decía que era un gasto innecesario a su edad. Todas hemos aprendido que nunca es demasiado tarde para rescatarse a una misma. Ayer encontré una carta en mi buzón. Reconocí inmediatamente la letra de Lucía, esa caligrafía redonda que había practicado durante horas cuando era niña, sentada en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena después de llegar del trabajo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero quería que supieras que he estado yendo a terapia. La psicóloga me ha ayudado a entender cosas sobre nuestra relación que nunca había visto antes. Dice que es posible que hayamos normalizado comportamientos que no eran normales. No espero tu perdón, solo quería decirte que lo siento, y que si algún día quieres conocer a la mujer en la que me estoy convirtiendo, estaré aquí. La carta no pedía dinero. No incluía justificaciones elaboradas ni promesas grandiosas de cambio inmediato. Solo reconocía el daño causado y asumía responsabilidad por él. Era un comienzo, pequeño, frágil, pero genuino. Le respondí con una postal de Marbella. En el reverso escribí: Lucía, cuando estés lista para conocer a tu madre como persona en lugar de como recurso, ven a visitarme, pero ven sola y ven sin agenda. El mar es hermoso en cualquier época del año. Esta mañana, mientras desayunaba mi café con leche y mis tostadas con aceite de oliva virgen extra, el bueno, el que antes reservaba para invitados especiales que nunca llegaban, me di cuenta de algo extraordinario. No echaba de menos la vida anterior. No extrañaba los domingos familiares donde fingía estar contenta, mientras mis hijos planificaban cómo usar mi próximo sacrificio. No añoraba las llamadas telefónicas que solo llegaban cuando necesitaban algo de mí. Lo que había perdido era una ilusión. Lo que había ganado era una vida real. Ahora tengo 75 años. Mi cabello es rubio platinado con mechas violetas que escandalizan a las señoras conservadoras del mercado de Marbella. Mis uñas son rojas como la sangre, como la pasión, como la rabia que me salvó de morir en vida. Conduzco un Mini Cooper descapotable porque puedo y porque quiero sentir el viento mediterráneo en mi cara nueva. Cada mañana me despierto sin saber exactamente qué haré ese día. Y esa incertidumbre que antes me aterrorizaba ahora me emociona, porque significa que mi vida me pertenece. Algunas noches, cuando las estrellas brillan sobre el mar como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, brindo sola en mi terraza. Por papá, que me enseñó que merezco respeto. Por mí misma, que finalmente aprendí a dármelo. El vino sabe a libertad, a justicia, a dignidad, a futuro. Y ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿O conoces a alguien que esté pasando por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otra persona a encontrar la fuerza para decir, basta. Y si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite oírlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos.